www.libertas.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día, muy buen día a toda la República Oriental del Uruguay. Un lindo viernes entre nosotros, prácticamente otoñal, unos 16, 17 grados en este momento en la ciudad de Montevideo, semisoleado, 19 de marzo del 2021, bueno, con una semana muy agitada, llena de inconvenientes en materia de salud pública, en cuanto a esta pandemia que ha incrementado sus casos de contagio. Que hay cifras que son récord y que estamos hablando de una ola de contagios como se da en el mundo en sí, ¿no? Parece que es un fenómeno de comportamiento del virus que a su vez ya no tiene hace tiempo el hilo epidemiológico que se logró, trazar, realizar estudios a través de ciertos clústeres para tener un control de ese hilo epidemiológico. Eso se perdió, ya es una circulación comunitaria. También hay que decir que los test son muchísimo más cantidad de test, ¿no? Estábamos en un promedio de 11.000, se llegó a 15.000 test por día, y bueno, claro, arrojan esas cifras que están en un 13% más o menos, el promedio de contagios por día. Ha incrementado la tasa de contagio del virus, a su vez están las vacunas, hay un plan vacunatorio que va funcionando, según el gobierno, va funcionando bien. Llegaron las vacunas de Sinovac, 558.000 vacunas, 50.000 vacunas de Pfizer-BioNTech. Bueno, y se ha actualizado el sistema informático para que nos podamos agendar en ese plan vacunatorio. Hay críticas al respecto de ese tema. ¿Por qué agendarse? Parece un Estado socialista, ¿no? Está todo racionado, agenda. ¿Por qué no hay puestos de vacunación diseminados en distintas ciudades del interior, pueblos también, y acá en esta ciudad de Montevideo capital, y que podamos elegir vacunarnos en tal o cual lugar sin tener esa digamos, regimentada política de agendarse? Y ahí habría que hilar fino, ¿no? Y habría que preguntarle realmente a los que saben, ¿por qué es así? Seguramente que el tema de las vacunas de Pfizer, que requieren una conservación muy importante, muy costosa, con esos ultra freezers de menos 70 grados bajo cero hacia arriba, seguramente debe ser un tema logístico bastante complejo. Las otras vacunas parece que no, que están dentro del rango de las vacunas normales, con temperaturas bajas, alcanza. Y la verdad que bueno, ese tema nos agarra a todos de sorpresa, ¿no? A todos de sorpresa. Y supongo que el gobierno también estará evaluando distintas estrategias y a lo largo del tiempo de este proceso de vacunación, que sí hay que destacar que está haciendo todos los esfuerzos para cumplir con la promesa de que tenga continuidad, que no haya ruptura, si no, no tendría sentido que comience un plan vacunatorio, que se interrumpa, que hayan tiempos muertos, que después se vuelva. No, Uruguay se ha precavido en ese sentido, creo yo, en una muy buena gestión, donde las llegadas de las vacunas efectivamente se están dando, llegan en tiempo y forma. Fíjate que ya 50.000 de Pfizer y 1.558.000 vacunas. Había llegado un lote anterior, y ya está por llegar otro lote de vacunas, para que haya un plan continuo de vacunación. Mucha gente anotándose, había colapsado el sistema informático, ese sistema se modificó, tiene mucho más capacidad, y parece que ahora va a funcionar mucho mejor. De mi parte, bueno, yo ayer les decía a los oyentes que siguen el programa que ya tengo la agenda del día martes que viene para la primera vacuna que tengo que darme. Tengo que decirles que, bueno, estamos en Radio Nacional, 11:30 AM, también por Facebook, en donde estamos, nos pueden ver ahora mismo, estamos saliendo online en este programa. También pueden después ver todo lo que realizamos en este programa, las distintas columnas, las columnas que hacemos con nuestros especialistas. Las pueden ver en nuestra página web, que es www.libertas.uy, www.libertas.uy, o en la página web de la radio, que es radionacional.com.uy, radionacional.com.uy.
También pueden enviar mensajes por Facebook, yo los voy viendo después. Está llegando un montón de mensajes, está interactuando, bueno, ya de modo significativo el público del programa. Ayer tuvimos un promedio de 108 interacciones. El medidor de Facebook nos está dando porcentajes altos para el tiempo que llevamos de programa. Ayer cumplimos un mes de programa en este año 2021, en este formato de unitario, en un prime time de la radio, de lunes a viernes. Para aquellos que no lo saben, salimos de lunes a miércoles de 10 a 11 horas y los jueves y viernes de 10 a 12 horas. Hay mucha cosa para comentar. Yo espero que me dé el tiempo. Incluso no traje, Maxi, ¿cómo andás? ¿Bien? No traje, viste, que es como un bastón que lo tiene energético para conducir la lapicera o la virome. Y no sé, viste, que algo tenés que tener en las manos y de pronto tomás nota de cosas. Es como que te sentís, yo no te diría desnudo porque es exagerado decirte te sentís desnudo, pero como que te falta algo, ¿no? Es un poquito menos la necesidad de la lapicera respecto a los lentes. Si me sacara los lentes, ahí sí, ya soy Mr. Magoo. No puedo ver. Pero la lapicera es como una especie de instrumento necesario, sobre todo cuando uno tiene el hábito de escribir, de tomar apuntes. Pero bueno, ya la tendremos la semana que viene. ¿Por qué les digo esto? Porque voy tomando nota de cosas que van pasando realmente disparatadas, y que me motivan a mí a una suerte de editorial, si querés llamarla así, después la podrás evaluar, o más bien una reflexión. ¿Por qué? Porque hoy es fecha del nacimiento de José Pedro Varela. José Pedro Varela, fíjate vos. Un muchacho joven, de allá del siglo XIX, segunda mitad, hijo de una familia argentina. Él, se radican acá. Hace una amistad importante con intelectuales de la época. Él, un brillante intelectual de la época, muy a la vanguardia de las pedagogías de aquel entonces a nivel mundial, un escritor, periodista, pensador, amigo de Carlos María Ramírez, también de un montón de intelectuales. Y sabés que Delvio Fernández, y sabés que había un coronel joven que veía que Uruguay estaba realmente sumergido en un caos total de institucionalidad, un Uruguay fratricida, un Uruguay de saqueos de propiedades, un Uruguay realmente revoltoso, sangriento, que no estaba a la altura del mundo moderno, que estaba exigiendo otras pautas institucionales y una sociedad que transitara por los caminos de la formación, de la educación. Así lo concibió, como él le dijo una vez, metió el bisturí a fondo en una especie de dictadura muy temporal, si le puede llamar así, algunos le dicen benigna, y cumplió con su promesa. Dijo que iba a gobernar 4 años el país para colocarlo en la modernidad. Así lo hizo. Le propuso a José Pedro Varela, un hombre de las clases altas, un intelectual, este señor Latorre, un coronel, era más bien casi un blandengue, de una clase más baja, tuvo la valentía, gente muy joven, estamos hablando de gente de 30 años más o menos, de proponerle el Ministerio de Instrucción Pública, porque él sabía que el único que podía arreglar las cosas en esa gran inversión del país, es decir, en esa inversión respecto al capital humano que se iba a multiplicar por generaciones, quien podía modernizar el país a través de una gran reforma educativa era José Pedro Varela. Se lo propuso, dudó. Incluso Carlos María Ramírez no se animó. Y tomó la decisión, José Pedro Varela, de asumir el cargo de ministro de Instrucción Pública con plenos poderes. Así se lo otorgó Latorre. Un plenipotenciario, con plenos poderes. Viajó a los Estados Unidos, estudió el sistema educativo de aquel entonces, conoció a Sarmiento, que iba en el mismo tránsito, en el mismo barco, y generó toda una obra en los hechos y también de pensamiento, y generó un modelo educativo en el Uruguay que hasta el día de hoy nos van quedando restos de ese sistema de la educación pública, gratuita, laica y obligatoria. Dijo una vez Latorre: los pueblos ignorantes solo podrán tener gobernantes de acuerdo a esa ignorancia.
los pueblos ignorantes solo pueden tener gobernantes de acuerdo a esa ignorancia. Ya comprendía José Pedro Varela que desarrollar una democracia, especialmente una democracia liberal y republicana, que tiene la validez de la autoridad de la ley. La única autoridad que ejerce una democracia republicana es el Estado de Derecho. Y para que esa autoridad se sostenga, sea sostenible en el tiempo, que incluso avance en calidad de institucionalidad, que ese Estado sea, digamos, una unidad política, jurídica, pero fundamentalmente humana, social, cultural, con sentido de pertenencia, tiene que ocurrir algo que es indispensable: el capital humano educado. Un capital humano, es decir, una sociedad con buena educación. Y no te hablo de que todos tienen que ser doctores ni ser arquitectos, sino una buena educación. Y ese concepto es muy amplio, lo entendió José Pedro Varela. La educación del pueblo, uno de sus libros. Pero eso se nos quedó. ¿Qué nos pasó? Se nos quedó todo eso. Ese Uruguay al cual se le decía la Suiza de América, ese Uruguay de excelentes educadores, de maestros ejemplares que eran, como se decía antiguamente, la segunda mamá. Y yo te agregaría, si querés, en un plano de razonamiento obvio, y seguramente los niños de esa época, incluso yo llegué a vivir esa época ya en la decadencia de ese apogeo del Uruguay educativo, no teníamos una segunda mamá. Teníamos una segunda mamá, una tercera mamá, una cuarta mamá, porque cursábamos 6 años de liceo. Y después venía el liceo. Y es un cambio grande para el adolescente, porque se va a enfrentar a una especie de multitud de docentes que tienen una enorme autoridad intelectual para ese docente, intelectualmente muy virginal, que sale de esa escuela mucho más inocente, de más cercanía, de la maestra única durante todo el año, y que se enfrenta a 40, 45 minutos de una materia, de otra, y de otra, y de otra, y esos docentes también tienen que tener la enorme calidad de la cercanía, del vínculo emocional, del vínculo de comprensión para con esos alumnos, especialmente en los primeros años, que están haciendo sus primeras armas en las disciplinas que los van a formar para que sean ciudadanos útiles. Todo eso se cayó en el Uruguay. Todo eso reventó. Eso es el fracaso de estos últimos 15 años de un gobierno de izquierda que destrozó el sistema educativo, donde nos encontramos con guarismos realmente escandalosos, de un 47 a un 49% de estudiantes de 15 años que no pueden superar las pruebas PISA, que son pruebas de comprensión lectora, no pueden leer 2 líneas de un párrafo. Si esos adolescentes no pueden leer, no pueden pensar. No pueden pensar si no puedes leer. Si no tenés comprensión lectora, ¿cómo vas a desarrollar pensamiento? ¿Cómo vas a desarrollar un fluido pensamiento? Un pensamiento incluso dialéctico, hasta intuitivamente dialéctico. No pueden desarrollar, no llegan al umbral básico de comprender operaciones lógicas o lógico-matemáticas, que en el liceo te dicen matemáticas. No comprenden en el umbral básico, digamos, operaciones lógicas del pensamiento. No comprenden en el umbral básico las letras, las palabras. No entienden de gramática y menos de semántica. Se destrozó. La deserción grande, muy grande, barrieron bajo la alfombra y dijeron, bueno, acá no hay aplazado, diría don Enrique Santo Discépolo, acá tienen que pasar todos, es obligatorio para que los números den. Y así sucesivamente. Muchos culpables. No hay inocentes, hay culpables, muchos. Entre ellos José Mujica, entre ellos fallecido doctor Tabaré Vázquez, con su reforma educativa, sindicalizando la educación, sindicalizando los planes de estudio porque les dio voz y voto a los sindicatos de la educación, cogobernando, sindicalizando a los estudiantes, violando flagrantemente el principio de laicidad que sostenía, le daba sostenibilidad a la educación del país a través del artículo 58 de nuestra Constitución. Y hoy vemos realmente edificios
que te dan mucha tristeza, llenos de consignas, pintarrajeados, sucios, dentro y fuera de institutos de educación secundaria, sean liceales o sea la UTU. Todo eso se destrozó. Todo eso tiene culpables, inclusive nosotros, todos somos culpables. Y también son culpables los que hoy integran este gobierno. Quizá tuvieron que ser más agresivos en plantear estas cosas. Quizá tuvieron que ser muchísimo más enfáticos en decir el destrozo que se le estaba haciendo a la tradición institucional de un país republicano, democrático y liberal, que si bien tuvo distintos momentos y nunca se definió como tal, sí lo tiene en su constitución y sí lo tiene en una tradición de su clase política y de sus instituciones, que, te repito, desmejoraron, como desmejoró el Poder Judicial, baja calidad de la administración de justicia, baja calidad de la educación. ¿Y eso qué va a arrojar? Lo que nos decía hace mucho tiempo José Pedro Varela: si no hay educación, lo que va a dar como resultado es el vicio, la violencia, el mal comportamiento, porque esa gente no se va a poder insertar en la sociedad civilizada. Y entonces lo que va a ocurrir es una fractura, como está ocurriendo, una fractura realmente gravosa para la sociedad uruguaya. Y esa fractura, se sigue incentivando desde un relato que ya parece muy deshilachado y muy deslucido. Ese relato que veo constantemente, como por ejemplo que escuché ayer. Ayer escuché disparates que son realmente dignos de una antología. El senador Charles Carrera diciendo de que estaban muy preocupados con estas medidas muy tenues del gobierno en materia de pandemia, pero no de ahora, sino que vienen preocupados de hace mucho tiempo, dice el senador Frente Amplista, porque el gobierno no le ha hecho ningún caso al GACH. ¿Escucharon bien? ¿Escuchaste bien? Que el gobierno no le hizo ningún caso al GACH, ningún caso. Nunca le hizo caso, según Carrera. ¿Y cómo se entiende eso? ¿No? ¿Cómo se entiende? El grupo de asesores científicos honorarios que hace prácticamente un año que están acompañando al gobierno, que son autoridades de la ciencia, que están dando la imagen pública de ser el grupo asesor para las medidas sanitarias que el gobierno asume, que lo han explicado una y otra vez, Radi, Cohen, que ellos dan todo el diagnóstico y las propuestas y los estudios, incluso matemáticos, probabilidades para asumir políticas públicas a nivel sanitario, pero el que toma la decisión final es el gobierno, también lo dijo el presidente. No cabe duda que hay un amplio consenso respecto a los consejos o sugerencias que da el GACH, y así también lo dan a entender. Evidentemente hay decisiones políticas que el propio Radi lo dijo varias veces, él mismo tomando sus palabras, lo parafraseo, nosotros no podemos tomar. Claro, ellos te dan un diagnóstico, te dan un pronóstico también, te dan una estadística determinada y te sugieren planes para resolver ese tema, te sugieren planes de política sanitaria, pero en lo estrictamente sanitario. Pero ¿qué pasa con los temas económicos del país? ¿Qué pasa con los temas laborales del país? ¿Qué pasa con los temas psiquiátricos, psicológicos del país, de la población? ¿Qué pasa con una sociedad que esté estimulada o desestimulada? ¿Y qué se ve? Se ve el hilo conductor de una coherencia en la conducción política, con la cual podrás discrepar, y eso es el lícito juego de la democracia. Podrás estar de acuerdo o no, pero nadie puede negar que el presidente no se dejó llevar por el griterío, por las presiones a través de lobbies, por presiones corporativas, por los chillidos muy coloridos de las redes sociales, que asumió la actitud de convocar a un grupo de asesores científicos y que evidentemente si perduran con el gobierno es porque les hace caso, está en la tapa del libro, porque a vos te parece que científicos de ese nivel, honorarios, estén dando esa imagen pública ante un gobierno que no les hace caso y toma otras decisiones. Bueno, mentira, no pueden seguir mintiendo así. No pueden seguir, pero evidentemente a esta gente no le importa. No les importa la vergüenza, quedar pegado, les importa el relato. Hablan para los militantes. Hablan para esa población que lamentablemente está muy perjudicada desde el punto de vista educativo. Están hablando a esa población. Y quien habla tomando, digamos, la voz señera o de líder natural, es el señor José Mujica, que incluso tiene el descaro de
de descalificar un montón de cosas del gobierno, de mostrarse muy preocupado y decir cosas hasta como que al gobierno lo compadece. Llega a decir el exmandatario que compadece al gobierno actual porque tiene que lidiar con las dificultades de esta nueva realidad y porque seguramente, cito textual, han tenido que hacer cosas que no les gustan, ni las hubieran hecho en otra circunstancia. ¿A qué se refiere? A los planes de subsidio, ¿verdad? A la extensión de planes de subsidio a la población que está muy necesitada. Se refiere a eso, por ejemplo. Y con el tiempo se irán aclarando estas cosas, dice el primer mandatario, pero es bueno tener presente las dificultades que tiene la dirección de un pequeño país en el mundo real en el cual vivimos. Y acá está el plano estrictamente o en rigor justificativo, autorreferencial, si querés, ¿no? Se van a dar cuenta, te está diciendo, te lo traduzco, estos muchachos que hablaban, claro, como oposición, ahora que son gobierno, se van a dar cuenta lo difícil que es gobernar un pequeño país, un paisito en este contexto brutal, terrible, de capitalistas hipercompetitivos y de una sociedad consumista. Bueno, el relato de siempre. Pero claro, te lo está diciendo quien fundió ANCAP. Te lo está diciendo quien tuvo como vicepresidente a un tipo que nos mintió un título universitario. Te lo está diciendo un tipo que fundió Pluna y que inventó un remate público. Te lo está diciendo un tipo que derrochó centenares de millones de dólares en aquel plan Fondes para las empresas compañeras, y todas fracasaron, por supuesto. Seguro que los bolsillos no, de muchos de los destinatarios de esos dineros. Pero de todo eso hay que seguir hablando, porque si no, en el torbellino de los temas del día a día, se empieza a olvidar el estado lamentable de cosas, el deterioro institucional, educativo de este país que nos han dejado en esos 15 años consecutivos de gobierno en épocas de bonanzas económicas y con mayorías parlamentarias. Tenés que hacer toda esa ecuación para entender el contexto. Mayorías parlamentarias pudieron hacer realmente lo que quisieron, y lo que quisieron no fue muy bueno. El gobierno que negoció a espaldas del pueblo con UPM, ¿no? Entregando prácticamente recursos naturales y haciendo un contrato millonario para nosotros en costos de infraestructura al servicio de esta empresa. Pero se fueron a arrodillar allá, fueron a pedirle que vinieran a invertir una nueva planta de celulosa. Ese señor es el que está hablando estas cosas de este gobierno. Mujica llega a decir que propone: debemos restringir nuestra movilidad e interacción física para poder frenar la propagación del virus, ya que estamos en una tasa del 13% de casos cada 100.000 habitantes, según la escala de Harvard. Se ve que aprendió lo de la escala de Harvard y todo eso, y el 13%. La verdad que esto de incrementar, restringir la movilidad, y después ves multitudes manifestando violentamente contra un gobierno que no tiene sensibilidad y que cierra bares, restaurantes, lugares públicos, y que la gente no tiene donde trabajar, y ves a la comunidad de los artistas uruguayos que vuelven a plantarse frente a la torre ejecutiva, y siempre estamos en el mismo juego, siempre es lo mismo, siempre vamos, venimos y nos ajustamos a esto para decir que estamos en contra, y si se toma otra medida nos ajustamos a esa otra medida para decir que estamos en contra. Es sistemática la oposición, no es seria, no está planteada desde una fundamentación lógica que podría ser atendible, es sistemática. Es como el disparate del presidente de Frente Amplio, el doctor Miranda, que sale a hablar escandalizado como si fuera el padre de la ética porque recibió, digamos, los beneficios de una ley, el economista Isaac Alfi, cuando se le otorgaba, después de un pedido hecho en el año 2019, a través de todo un trámite, se le otorgaba la exoneración fiscal a través de la compra de bienes muebles, como así lo establece la ley, que le iban a permitir ampliar recursos de su empresa y que a su vez generar trabajo, y a su vez generar trabajo. Eso está previsto por varias leyes en el tiempo, y por una ley que es decretada por el Frente Amplio, que es legislada por el Frente Amplio en el 2018. Y esa ley que legisla el Frente Amplio es la que puede usufructuar cualquier ciudadano de este país
en términos estrictamente legales, como lo hizo Alfi, que además la empresa figura con el nombre propio. No se esconde detrás de una sociedad anónima. Es una empresa, una pequeña empresa, que tiene todo el legítimo derecho de recibir esa exoneración impositiva, inclusive el IVA. Pero eso lo hicieron los propios Frente Amplistas cuando se autoexoneraron aplicando esta ley de exoneraciones de impuestos al poner su nueva casa política del Frente Amplio en materia inmobiliaria. También se exoneraron cuando compraron todo el merchandising a China respecto a las elecciones. Banderines, banderas, bueno, todo tipo de merchandising vinculado a la campaña electoral del 2019. Y ellos lo saben todo eso. ¿Por qué instalan ese falso debate en la opinión pública? Lo vamos a hablar al final del programa en la segunda parte de esa columna que yo intitulé Occidente en Jaque. Porque están haciendo los deberes de políticas desestabilizadoras que están pautadas, están, digamos, reglamentadas, pautadas bajo paradigmas que se van cocinando en el Foro de San Pablo. ¿Qué tema, eh? Y yo quiero terminar esta editorial con esta reflexión. Aconsejan estas cosas, se ponen como seriamente nerviosos y preocupados por el país ante medidas que, según ellos, son tenues, ineficientes respecto a la pandemia. ¿Y quiénes se ponen así? Los que hicieron de nuestro país un Estado usurpador, que fundió cantidad de empresas nacionales, que desestimuló a un montón de uruguayos con la enorme carga tributaria para prebendar a empleados públicos. Y ese señor Mujica es el que puso 70.000 empleados públicos más sin decirnos por qué, si estaba justificado hacerlo. Desmoralizante, desmoralizante. Pero a su vez también generar un Estado ignorante, bajo un gran plan estratégico de la izquierda populista que se planteó hacer una sociedad de ignorantes para cumplir con ese paradigma que había entendido José Pedro Varela, pero con el cual no comulgaba. Un pueblo ignorante va a tener un gobierno de acuerdo a su ignorancia. Y claro, perpetuarse en el poder del Estado. Una sociedad ignorante solo puede tener un gobierno así. Si nos ocultan la verdad de la historia, por ejemplo, la verdad de la estafa, ¿qué podemos hacer los uruguayos si nos ocultan esa verdad? ¿Qué podemos hacer si las auditorías no prosperan? ¿Prosperarán las auditorías? Por ejemplo, los uruguayos tenemos derecho a saber qué es lo que pasó con esa escalada millonaria de pérdidas de dinero que terminan resultando, entre otros factores, en un escandaloso déficit fiscal del 5,1% y una tasa de desempleo del 10% y una pobreza que, según Ceres, que hace estudios estructurales, y creo que es benigno Ceres con la tasa que hace, pero del año 2016, 2017, 2018, había una tasa de pobreza del 15%. No condice mucho con lo que la UDELAR midió, porque la UDELAR medía que había un 49% de niños pobres. Entonces, si los niños son pobres, porque los padres son pobres. Por lo tanto, la pobreza es mucho más grande en el Uruguay. Y bueno, eso que estaba atado con alambres, todo eso que estaba muy precario, el país que dejaron, lo tomó este nuevo gobierno de coalición y ¡paf! Tras cartón, broma del destino, como si Dios escuchara a Discépolo, nos metió todos en el mismo barro, ¿no? Estamos todos en el mismo barro, todo licuado ahora, porque vino una pandemia que aceleró el déficit fiscal, factor exógeno, que provoca recesión, que limita las actividades económicas, que cierra frontera en los países, que interrumpió el mercado internacional que venía floreciendo a través de cantidad de modelos, sean bilaterales, sean tratados multilaterales de comercio, había un clima de mayor apertura, eso se cortó. Y Uruguay evidentemente se ve afectado como todos los países. Imagínate un pequeño país como el nuestro. Y vos escuchás voces que están reclamando, por ejemplo, disparates como pedir más préstamo y la renta básica universal. La renta básica universal. ¿Sabés lo que significa eso? Que vos vas a habituar a un montón de gente a que reciban un dinero como si fuera un salario. Y después, ¿y cómo se lo sacás después? ¿Cómo le sacás a la gente cuando la vas habituando del Estado a que tengan un salario sin trabajar? ¿Y qué estímulo van a tener para después buscar trabajo y para formarse? Porque esa renta básica universal se comprobó en Europa, se intentó probarla,
y hay un montón de estudios, que va a estar bueno traerlo, se comprobó que no funciona, no es aplicable. ¿Sabes qué es, en verdad? Es una especie de receta moderna de la economía socialista, porque lo que hace es que el Estado, que es recaudador por la vía de los impuestos, de ese erario público, de esa cantidad de dinero que el Estado tiene, bueno, hay una partida de dinero que a modo de subsidio se la da como si fuera un salario a cambio de nada, y genera un estado de igualdad social hacia abajo. Eso es la verdad de la milanesa. No hay otra cosa. ¿Y vos te parece que un Estado con carencias educativas, con graves problemas de infraestructura, con la necesidad de reactivar económicamente al país, con la necesidad de inversión, puede darse el lujo, además, bajo un déficit fiscal tan grande, de empezar a dar una renta básica universal, cuando ya tiene extensión de seguros, ¿no? Tiene incluso, multiplicó las asignaciones familiares? Bueno, ya está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez, que precisamente vamos a hablar de estos temas económicos, sobre todo lo que se discutió en el Parlamento, y hoy se va a discutir, creo, a partir de las 4 de la tarde. No, se discutió... Todo ayer fue. Todo ayer se aceleró todo. Se aceleró todo, sí. Vamos a hablar de eso entonces, ¿te parece? Con mucho gusto, Rubén. Porque es impresionante, ¿no? El paquete de opiniones, que yo las considero totalmente infundadas, porque instalan en la opinión pública temas como que fueran debatibles y no lo son. Hay que debatir otras cosas. Hay que debatir si las medidas que van a asumir ahora para reactivar son las que corresponden o son débiles. O hay que, por ejemplo, Cabildo Abierto dice, está bien, pero más o menos. No estamos de acuerdo del todo. Vamos a ir a ese tema, ¿te parece, Maxi? Vamos a una pequeña pausa y continuamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy